Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Tango y Cultura, el programa que hacemos desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Pueblo de Merlo, provincia de Buenos Aires. Cada vez con menos entusiasmo. Un aplauso, señoras y señores, como mínimo. Bueno, bien, hoy tenemos en la operación técnica a Iván en sonido, Ezequiel en vídeos. Tenemos la dirección general de Julio de Chivilcoy, en asistencia a Antonia de Barrio Gaboto. Cámara, muy bien, un aplauso por Antonia. Una de las cámaras está operada por el señor Invisible, otra de las cámaras por Fernando y, por supuesto, operación de grúa el señor Bidón. Y hoy tenemos un programa 100% merlense, ¿sí? Porque vamos a contar la historia de Udelino Toranzo, un compositor que vivió en nuestro partido y que compuso un tango, Jueves, que dio la vuelta al mundo literalmente, ¿sí? Si hubo un tango que dio la vuelta al mundo, fue el tango Jueves, compuesto a finales de la década del 10 y que ya desde comienzos de los años 20 se empezó a grabar en Europa, en Estados Unidos, por supuesto acá en Argentina y hasta el día de hoy. Ya lo van a escuchar. Luego tendremos un informe de la Universidad de 3 de Febrero sobre archivística, pero tiene que ver bastante con Merlo, ya vamos a ver por qué. Y concluimos con un auténtico tango en pianola. Vamos a ver cómo funcionaba una pianola de hace más de un siglo. Impecable, la pianola está en Viedma, Río Negro, y cómo funcionaba con un tango de Merlo también, ¿sí? Bueno, todo esto y mucho más en un programa al que damos comienzo, señoras y señores, ahora sí, formalmente, con una de esas grabaciones que les prometí del tango Jueves, compuesto en Merlo. En este caso, la orquesta de Enrique Rodríguez. Adelante.
vamos a comenzar con una semblanza de Udelino Toranzo, compositor de Merlo, que compuso el tango que escuchamos recién, el tango Jueves, que es de todas sus obras la más conocida. Y vamos a comenzar su biografía de la peor manera posible, que es anunciando que desconocemos la fecha de su nacimiento y que no tenemos retrato alguno. En realidad, bueno, suponemos que nació hacia finales del siglo XIX, yo no lo sé en particular, pero no he podido encontrar el dato por ningún lado. Se ve que nadie lo buscó a conciencia, reitero, me incluyo. Y retrato no se conoce ninguno donde pueda identificárselo claramente. Udelino Toranzo es un ejemplo perfecto, digamos, de alguien que tuvo como única preocupación dedicarse a la música y le costó muchísimo, pero muchísimo conseguirlo, pero lo logró a fuerza de mucho empeño, y fue aquí en Merlo. Casi todos los datos de Udelino Toranzo, que son bastante pocos en su vida, los datos conocidos, provienen de una única fuente. Esa fuente es un libro publicado en 1936 que se llama La historia del tango. Y lo escribieron Héctor y Luis J. Bates, que la mitología popular dice que eran hermanos y en realidad eran primos entre sí. Eran dos periodistas, dramaturgos, ocasionalmente componían música y componían letras para canciones. Gardel, por ejemplo, tiene grabado un tema de los hermanos Bates. Y ellos habían hecho una serie de notas, de reportajes a músicos, intérpretes, compositores, autores, bastante célebres en su momento, estamos hablando de primera mitad de los años 10, para algunos medios, como la revista Antena y para algunas radios. Con todo ese material, en el año 36, compilan como para hacer dos libros, de los cuales llega a publicarse uno solo. Este libro fue La historia del tango, sus autores. La parte de los intérpretes está anunciada al final de ese libro y nunca se publicó. Ahora, esta historia es muy poco creíble. Supuestamente es la primera historia del tango escrita en forma de libro. Había anteriores que se hicieron en artículos periodísticos, pero en forma de libro, tratando de tener un corpus organizado de información, esta fue la primera. Sin embargo, es muy defectuosa. ¿Por qué? Porque decíamos que el problema de la información contenida en este primer libro que se escribió de Historia del Tango era que la mayor parte estaba basada en entrevistas y estas entrevistas, en estas entrevistas sus protagonistas decían lo que más le convenía, lo que ellos querían, y ellos lo tomaron como verdades irrefutables y así quedó, y hasta el día de hoy se vienen repitiendo inexactitudes que provienen de aquel material del año 36. Bueno, pero en la parte de Udelino Toranzo, por lo menos tenemos algunos datos que, bueno, no sabemos si son tan fidedignos o no, pero por lo menos es algo, y es lo único que se sabe de él. Había nacido en Las Heras, ¿sí? Otra localidad del oeste. No tuvo una infancia muy feliz, porque Udelino Toranzo nace en un entorno bastante pobre, practica varios oficios, ¿no? Por ejemplo, se dedica a hacer trabajos de sillería, y un día consigue una escoba, justamente como estaba en una fábrica de sillas, seguramente también debían fabricar escobas por el tema de la paja, y con una escoba empieza a practicar guitarra, una cosa bastante insólita, por cierto, ¿no? Pero es lo que tenía, lo más parecido a una guitarra para él era una escoba, y se ponía a practicar y tocar, como hoy se diría, high guitar. También, bueno, aprende algo de música, los ponchazos, puede escribir muy poquito, muy rudimentariamente, y a los 11 años deja Las Heras y se muda junto con su familia a la ciudad de Buenos Aires, con algunos trabajos más que realiza como mozo en un café y algo más también, trabajos que le dejaban poco, ¿no? Poco tiempo y poco dinero, las dos cosas. Consigue estudiar un poquito, a pesar de todo eso, digo, se sobrepone y consigue una guitarra de verdad, y como ya tenía algún conocimiento ahí, tocando de oído, qué sé yo, empieza a perfeccionarse.
y de pronto le consiguen un trabajo ya más formal, más estable, en un banco de la provincia de Buenos Aires, en la sucursal de San Miguel. ¿Sí? En San Miguel, ahí comienza trabajando y ya con eso puede pagarse sus estudios, pero no de guitarra, sino que empieza a estudiar violín con el maestro Galvani, que era un famoso docente de la época, no tanto conocido como virtuoso del violín, pero sí por ser por su labor docente, ¿no? Enseñando. En el conservatorio de Galvani, el conservatorio se llamaba Santa Cecilia, allí Udelino Tonanzo recibe lecciones de violín y consigue recibirse. Y luego se perfecciona con un curso con otro docente famoso de aquel entonces y que le enseñó a muchos tangueros. A pesar de que él provenía de la música clásica, le enseña a muchos del ambiente del tango, que era nada menos que Vicente Scaramuzza. Bueno, pero pierde su trabajo en el Banco Provincia porque era más bien inconstante y sin una ocupación fija, alguien le ofrece de pronto ir a tocar a un pueblito de las afueras. No sabemos cuál, nos gustaría imaginar que es un pueblo del oeste, ya que era un hombre de la zona oeste, en un modesto cuarteto de tango, y bueno, este hombre así empieza a foguearse tocando en público, a pesar de que ya tenía un título de profesor de violín y un curso de perfeccionamiento con Scaramuzza. De vuelta a la capital, entra en varios conjuntos a tocar, nunca llega a grabar discos, y entre otros conjuntos toca con el de Rafael Rossi. Y con Rafael Rossi, bandoneonista, hombre de Mercedes, compone este tango que escuchamos recién, el tango Jueves, que su nombre completo es Jueves, Día de Moda, aunque todo el mundo lo conoce como Jueves y en la etiqueta de los discos es raro que figure la aclaración Día de Moda. Vamos a escuchar otra versión del tango Jueves. Recién escuchábamos una de la década del 40 por Enrique Rodríguez y ahora vamos a escuchar una anterior, de finales de la década del 20, por el conjunto de Juan Bautista Guido, El Lecherito. Adelante.
De todas las composiciones que hizo Udelino Toranzo, esta, Jueves, que acabamos de escuchar dos versiones, son las más conocidas. Es la composición más conocida de él, Jueves. Como dije, la compone junto con Rafael Rossi. ¿Tenemos una imagen de la partitura? En realidad, el tango fue tan exitoso que hubo muchísimas ediciones de partitura, y la que vamos a ver es solamente una de las tantas. En este caso, una partitura bastante moderna, suponemos que fue impresa hacia finales de los años 30 por las características, pero se venía editando en partitura ya desde finales de los años 10. Tenemos otra, por ejemplo, por ahí. A ver, Ezequiel. Ahí tenemos otra partitura del tango Jueves, evidentemente anterior, ¿no? Circularon también ediciones clandestinas de partitura, porque era un tango muy exitoso y que tenía mucha demanda. Bueno, otras composiciones de él fueron, por ejemplo, voy a citar, porque de memoria no me acuerdo, el tango Renacimiento, que es su primero, es lo primero que él compone en el año 14, El Bonaerense, La Milonga, La Conquista, A mi Patria, que vamos a escuchar ahora en un ratito, que es del año 1916 y está dedicado a los festejos por el centenario de la Independencia. El Mendocino, así se llama. Tenemos el tango Sábado, ya que había compuesto un tango Jueves, también hizo un tango Sábado. Y también tenemos un tango llamado Domingo 7, que es el que vamos a escuchar al final de este programa en un piano mecánico auténtico. Otro que se llamó Cloroformo, interesante, porque seguramente era para acompañar los bailes de los internados de la Facultad de Medicina, que eran célebres, y compone un tango llamado Cloroformo. Tradición argentina, Baila Muchacho, etc. Y con uno de ellos, justamente con Baila Muchacho, gana un concurso de la marca de discos Odeón. En realidad hubo casi 50 composiciones suyas que fueron grabadas en disco, pero él, con un conjunto propio, nunca llega a hacerlo. Este vecino de Merlo, Udelino Toranzo, vivió para la música. Vivió pobre, con unos pocos pesitos que le daba su actividad como docente de violín. Tenemos un amigo de este programa que lo hemos escuchado muchas veces, Aldo Capese. Él llegó a estudiar violín con Udelino Toranzo. Pero un hombre además signado por la tragedia, falleció un hijo en una, no sé si en una inundación o nadando en el río Reconquista, se ahogó, y ahí directamente la vida de Udelino Toranzo se comenzó a apagar, y finalmente falleció el 6 de abril de 1947. Había compuesto también una marcha de homenaje a un intendente de Merlo, Ricardo Fresco. Fresco era el hermano de la persona que al mismo tiempo era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. Y le compone una marcha que fue grabada en disco por el coro del Teatro Colón y qué sé yo. Bueno, un disco particular, no salió a la venta. Se hicieron muy pocos ejemplares y hoy en día no ha sobrevivido. Si alguien tiene una copia de ese disco, le pedimos que gentilmente la acerque a este programa y la pasaremos como una curiosidad histórica. Udelino Toranzo, compositor de Merlo, vamos con la composición que él había hecho en 1916, A mi Patria. Y no nos dejen, que tenemos mucho más de Merlo en este programa de Tango y Cultura.
ese sueño que habían tenido, que venían teniendo desde hacía mucho tiempo, de poder contar con una pista, con una tamblinera que esté homologada por federaciones internacionales, para que sus deportistas no tuvieran el techo de la herramienta deportiva. Por eso hicimos el esfuerzo y aquí está, para todos los chicos de Merlo, para todas las chicas de Merlo que decidan acercarse a este hermoso deporte. Hace muchos años que estamos esperando un elemento de esta calidad, de estas características, y nunca lo habíamos tenido acceso, ni siquiera a llegar a pedirlo, ¿sí? Y bueno, gracias a la gestión de Gustavo, de Lucas, ¿sí? Que, como les dije en el acto, supieron vernos. Hoy que tengan la posibilidad los chicos de acá de Ferrari de poder contar con una tamblinera, que hay muy pocas dentro de todo el país con estas características, me parece que es un logro de toda la comunidad. La verdad muy emocionada porque podemos lograr más cosas, menos lesiones, más progresos y mejor calidad para nosotros, porque con la otra tamblinera no podíamos hacer todo lo que hacemos, lo que vamos a poder hacer con esta. Y ahora con esta tamblinera vamos a poder hacer el progreso más rápido y tener más técnica. Uno de los sueños de todos es vivir en una sociedad donde los niños y los jóvenes estén contenidos a través de ese abrazo enorme que nos brinda el deporte y que en sí mismo es una escuela de vida. Atrás era tu querer, la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer, no existía la palabra ausencia, el nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Dubán, pero lo de siempre un desengaño, al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición.
fuimos transitando este camino hasta llegar a este objetivo, que un atleta merlense pueda ir a Tokio a jugar ni más ni menos que la competencia más importante del mundo dentro del deporte, que son las Olimpiadas. Que tengamos esa oportunidad de mostrarle a todos los chicos de nuestra comunidad un atleta como Lucas, que no deja de ser un pibe de barrio, que tiene esta posibilidad de recorrer el mundo a partir del deporte y que tiene la posibilidad de representarnos a los merlenses y a los argentinos, ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la verdad que es un orgullo. Sentimos que para lo que estamos, para lo que está el Estado, que es para acompañar, pudimos aportar nuestro granito de arena. Estoy muy contento por este tiempo que estoy viviendo, ¿no? y la previa para los Juegos. La verdad que muy motivado, enfocado en el objetivo, en lo que se tiene que hacer. Me reciben, me apoyan también por el vínculo que se fue creando durante todo este tiempo, y ellos también están atentos a mi necesidad. Cada pelea son 6 minutos donde voy a tratar de ser mi mejor taekwondo y tratar de disfrutarlo al máximo. Con todas las expectativas, como siempre, lo veo mejor, más confiado, más maduro, y como dijo él, tiene un análisis de lucha, es una persona muy inteligente y capaz de poder hacerlo. Y agradecer acá al intendente y a su secretario acá, Lucas Carcela, que siempre nos estuvieron apoyando. Feliz por tener un representante de Merlo en la elite del taekwondo mundial en estas próximas Olimpiadas que se van a celebrar en Japón, en la ciudad de Tokio. Todos confiamos en que tiene grandes chances de estar en el medallero, así que creo que Merlo está representado de la mejor manera. Y en nuestra habitual sección, emulando a función privada pero sin alcohol, hoy tenemos un documental. Lo han preparado las chicas de la Universidad de 3 de Febrero, que gracias a la gentileza de esta institución, hoy podemos pasarlo en nuestro programa Tango y Cultura. Adelante, Universidad, adelante, Gala San Martín, una de las responsables de este video, que, bueno, se van a encontrar con una sorpresa porque vamos a hablar sobre el coleccionismo de discos de tango. Adelante. Mi nombre es Héctor Benedetti, nací, viví, me malcrié y posiblemente me muera en General San Martín, provincia de Buenos Aires. Me dedico a tareas de cultura, trabajo en la Municipalidad de Merlo en este momento, y entre las actividades que tanto me interesan y que me interesaron siempre a lo largo de la vida, estuvo la del coleccionismo de discos. Mi interés como coleccionista son los discos antiguos, sobre todo los primeros que se grabaron en Argentina, que son de 1902, hasta, por poner una fecha, por acotar de alguna manera la colección, hasta los años 50, 1950, 1955. Para la época en que yo empiezo con esto, que son los años 80, ya la mayoría de esa gente ya no existía, ya no estaba más en este mundo. Entonces, a mí me provocaba cierta fascinación estar escuchando algo que había sido interpretado hacía muchos años antes, a comienzos del siglo XX. Esa gente ya no estaba y, sin embargo, de alguna manera seguía estando, ¿no?, presente a través de una obra que se iba a perpetuar con el correr de los años. Y a mí me interesó sobre todo eso, la forma de perpetuarlo, la forma de conservarlo, y que de una manera que además de la conservación fuera de archivo, para que cualquiera el día de mañana pudiera acceder a eso y saber interpretarlo y saber qué es lo que estaba escuchando. La preservación de estos discos es muy especial porque tenemos, por un lado, la conservación en sí misma del objeto físico, la forma de guardarlo, que es relativamente sencilla, pero la cosa se complica cuando empezamos con el archivo, cuando queremos establecer el archivo. Para el archivo hace falta tener método e información. El método, lamentablemente, no hay uno satisfactorio para los discos. Cuando uno archiva, por ejemplo, libros, que es la bibliotecología, ni más ni menos que eso, o algún otro tipo de objeto, como puede ser una, bueno, perdón por decirle objeto, ¿no?, pero digamos una película, que también es objeto de archivo, o un documento, o un mapa, o lo que fuere, hay maneras estandarizadas a nivel internacional para catalogarlos, que en los discos también existen, pero no son satisfactorias. Nunca cubren las expectativas, son difíciles de interpretar, falta información, la información se puede volcar de manera confusa. Entonces cada uno tiene su propio librito, entre comillas, y forma el archivo a su gusto. En mi caso, bueno, yo aparte de ser coleccionista,
soy una persona completamente desquiciada que, claro, busco la mayor cantidad de datos posibles. Y nos encontramos con el siguiente problema, llamamos potenciando problemas, ¿no? A la hora de hacer el archivo de discos. Volvemos al ejemplo de los libros. En los libros tenemos todos los datos en el libro mismo. Uno en la página de legales tiene el pie de imprenta, tiene la fecha en que se imprimió, sabe el nombre de los autores, sabe todo. Desde hace unos años en la Argentina es obligatoria la catalogación impresa en la página de legales, entonces listo, ya directamente copiamos esa ficha y la mandamos a la biblioteca y cualquier bibliotecario del mundo puede ubicar ese libro donde está. En los discos no hay nada de eso. En los discos la etiqueta, la información es mínima, suele ser errónea, es muy frecuente que esté equivocada, faltan autores, sobran autores a veces. Si estamos hablando de la grabación de una orquesta y aparece un cantante, a lo mejor del cantante no sabemos quién es, tenemos que sacarlo por comparación, escuchando otros discos donde sí sabemos de quién es esa voz, pero muchas veces sigue permaneciendo en el misterio. Y hay un dato que nos falta terriblemente, que es la fecha. No sabemos cuándo se grabaron esos discos, si nos guiamos por el disco mismo, porque nunca se ponía la fecha de grabación. Entonces hace falta un volumen complementario de información que son los catálogos de la época, las revistas, revisar muchos diarios y revistas, viendo cuándo se anunciaban esos discos y a partir de ahí deducir cuándo fueron grabados. Entonces, bueno, me encontré con que tenía que utilizar mi propio método y mis propias investigaciones para tener un archivo que el día de mañana pueda servir para cualquiera, no solamente para mí, sino para que otra persona sepa qué es lo que tenía mi colección cuando ya no esté conmigo. Uno piensa mucho a futuro cuando hace un archivo, ¿no? Esa es la idea fundamental, lo que hay que tener en claro. Y bueno, vamos a un ejemplo práctico de cómo hago yo para catalogar un disco. Entonces, ¿qué información encontramos cuando tenemos que catalogar para nuestro archivo un disco? Yo estoy hablando de mi caso particular. Lo que encuentro es que en la etiqueta faltan datos, porque por ejemplo tenemos el título, tenemos el género, ¿no? El título en este caso Ando Pato, se llamaba, que es Ando Pobre, Ando Sin Plata. El género, ¿no? Que dice tango. Tenemos el número de disco, 1984. Esto es fundamental para un archivo, porque respondía a una serie. Entonces tenemos una serie que tiene esta empresa, comenzada con el 1900, este es el número 84, 1984, quiere decir que tenemos 83 discos anteriores, y tenemos también el número de matriz que no está en la etiqueta, ya nos encontramos con información faltante. En algunos discos está y en otros no. En este caso está puesta al costado, de una manera muy chiquita, grabado sobre la pasta virgen, es decir, donde no hay grabación, se imprimía el número de matriz y el número de toma, para saber si era la toma 1, la toma 2, la toma 3. Esos son datos que uno le da valor. Obviamente el mayor valor acá es la grabación misma, es escuchar lo que nos dejó el artista. Pero uno que quiere hacer, además de eso, quiere disfrutar haciendo un archivo, busca la mayor cantidad de datos posibles. Bueno, y el año, porque yo vine diciendo que era de 1909, ¿y en dónde está? En ningún lado. Esto hay que determinarlo yendo a las fuentes de la época, que como dije son las revistas, los catálogos, los anuncios en distintos medios que había en aquel entonces y anunciaban como novedad. Estos discos se grababan en Argentina, pero se terminaban fabricando en Alemania, porque no había fábrica impresora de discos en la Argentina. Entonces se grababa en lotes enormes, se hacían a lo mejor 1000 grabaciones, se enviaban a prensar a Alemania y de allí los devolvían ya terminados. Ahí tenemos otro problema adicional, porque la etiqueta las hacían alemanes, entonces podía venir equivocado, podía venir con erratas, nombres mal escritos, y si el nombre era muy difícil, directamente no lo ponían. Mi criterio es que sea lo más completo posible y de la forma más versátil a la hora de ordenarse. Para eso elegí hacer planillas de tipo Excel, en donde se volcara por columnas la información, columna por sello discográfico, por todos los datos que sean para buscar, sello discográfico, artista, título, fecha. Con respecto a la fecha, cabe aclarar que muchas veces sabemos el día, el mes y el año, pero otras veces sabemos solamente el año. No podemos determinar el día y el mes, y en ocasiones ni siquiera el año exacto, podemos tener un rango de fechas. Por ejemplo, se grabó entre 1925 y 1926, por poner un ejemplo, pero no podemos decir muy bien cuándo. Pero bueno, cuando tenemos el dato completo, ponemos el dato completo. Columna con, bueno, dije, los autores, con los músicos. En el caso de las orquestas,
el nombre de la orquesta y el nombre del cantante de la orquesta, si es que aparece un cantante, y si es que pudimos determinar quién es el cantante, porque a veces no sabemos. Y a veces ocurre al revés, cuando es un cantante y está acompañado por la orquesta, y la orquesta, ¿cuál era? No sabemos. Puede ser una orquesta genérica, una orquesta que no tenía personalidad propia de presentarse por separado para actuar, sino que era para uso exclusivo del cantante. Bueno, son cosas que vamos descubriendo con el tiempo, buscando información. En ese gigantesco Excel con muchísima información y del cual nos preocupamos periódicamente por hacer backup, volcamos todos esos datos y después lo podemos ordenar como que querramos, de forma tal que necesitamos buscar, bueno, cuántos discos se grabaron en, no sé, en el sello discográfico RCA Víctor, por poner un ejemplo. Bueno, ordenamos por Víctor. Cuando queremos saber cuántos discos se grabaron en tal día de tal mes de tal año, bueno, lo ordenamos por fecha. O cuántos discos tiene ese artista. Bueno, lo ordenamos por artista. Y así con todos los criterios. Es una manera fácil, reconocemos que no es una manera estandarizada, que nadie tiene una manera estandarizada a la hora de hacer los discos, porque dije al principio, algo que repito ahora, que la catalogación estándar internacional de discos no es convincente, no nos satisface. Entonces cada uno busca un método que trate de superarlo y que vuelque más datos y de la mejor manera y más clara posible para que el día de mañana cualquiera pueda usarlo y cuando uno ya no esté, buscar las cosas y ubicarlas. Y a mí me provoca, la verdad, mucha alegría. Y cuando encuentro un disco que me faltaba en la colección, siempre me están faltando discos en la colección, se grabó muchísimo. Cuando encuentro algo que me falta, algo que yo sé que es difícil y a lo mejor lo tengo y bueno, sé que lo puedo conservar, que va a quedar resguardado para que el día de mañana pueda ser gozado por cualquiera, que quede como una especie de patrimonio. No quiero ser muy pretencioso, pero digo, para mí esto es un patrimonio que sé que estoy conservando para la posteridad. Los discos a mí siempre me atrajeron desde que era chico, en ese sentido, y bueno, hoy en día ya lo hago de una manera profesional, justamente a través de un archivo. La gente va, compra discos, lo guarda en su casa, nada más, listo. Para mí eso es una colección muerta, porque se va cuando la persona se muere. Ya la persona que recibe eso ya no va a saber interpretarlo, si no se dedica. En cambio, bueno, uno tiene otra, no sé, bueno, sentimental, mire. Algunas cosas muy difíciles dentro del coleccionismo de discos son los discos particulares. Y sobre todo los discos de muestra, que eran como una especie de demo que hacían los artistas para escucharse a sí mismos y luego decidir qué toma salía a la venta, si la toma 1, la toma 2 o las sucesivas. Y eso es muy raro de encontrar porque se hacían pocas copias. La empresa grabadora con suerte hacía 2 o 3 copias. Una para el artista, una para su archivo y una para regalarle al tío, pero muchas más no se hacían. Entonces son objetos muy difíciles de encontrar. Yo traje uno para mostrar, un disco así, que era ni más ni menos que un demo de la década del 20. Esto era un disco de prueba. Como pueden ver, la etiqueta estaba escrita a mano, tenía un blanco y bueno, los datos de la grabación. En este caso es el dúo Ruiz Torres, un dúo folclórico de finales de los años 20. Y este era el disco que utilizaban ellos para escucharse a sí mismos y decidir si la grabación se ponía a la venta o no. Siempre quise tener un disco de Carlos Gardel, así, de prueba, porque lo sabía en una cantidad relativamente abundante, pero yo no tenía ninguno. A mí, dentro de mi colección, me faltaba siempre un disco de muestra de Carlos Gardel. Y un día voy a la casa de un vecino, porque con el tiempo me convertí en una especie de basurero especializado del barrio. La gente me llamaba diciendo, vení que voy a tirar estos discos, venía a buscarlos, y a lo mejor en una pila de 20 discos había 3 o 4 que realmente me interesaban y que valía la pena. Bueno, entre esa pila que estaban destinadas a tirar, encuentro un disco de prueba de Gardel. Encuentro así, con la etiqueta en blanco, con caligrafía de Gardel, escrito el título, Opa, 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 que era una canción folclórica que él graba en el año 1927 y estaba de un lado la toma que sale a la venta y del otro lado, con caligrafía de Gardel, estaba No corre,
que era la versión que tenía que ser descartada porque a Gardel no le pareció satisfactoria. Debo confesar que cuando encontré eso me puse a llorar. Cuando a San Agustín le preguntaron qué era el tiempo, él respondió que lo sabía perfectamente, salvo cuando se lo preguntaban, porque no encontraba la forma de responderlo. Cuando a mí me preguntan por qué me dediqué al coleccionismo de discos, podría decir más o menos lo mismo. Yo lo sé perfectamente. Cuando me lo preguntan, no tengo una respuesta clara. No sé qué decir. Fuimos transitando este camino hasta llegar a este objetivo, que un atleta merlense pueda ir a Tokio a jugar ni más ni menos que la competencia más importante del mundo dentro del deporte, que son las Olimpiadas. Que tengamos esa oportunidad de mostrarle a todos los chicos de nuestra comunidad un atleta como Lucas, que no deja de ser un pibe de barrio, que tiene esta posibilidad de recorrer el mundo a partir del deporte y que tiene la posibilidad de representarnos a los merlenses y a los argentinos, ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la verdad que es un orgullo. Sentimos que para lo que estamos, para lo que está el Estado, que es para acompañar, pudimos aportar nuestro granito de arena. Estoy muy contento por este tiempo que estoy viviendo, ¿no? y la previa para los Juegos, la verdad que muy motivado, enfocado en el objetivo, en lo que se tiene que hacer. Me reciben, me apoyan también por el vínculo que se fue creando durante todo este tiempo, y ellos también están atentos a mi necesidad. Cada pelea son 6 minutos donde voy a tratar de ser mi mejor taekwondo y bueno, y tratar de disfrutarlo al máximo. Con todas las expectativas, como siempre, lo veo mejor, más confiado, más maduro, y como dijo él, tiene un análisis de lucha, es una persona muy inteligente y capaz de poder hacerlo. Y agradecer acá al intendente y a su secretario acá, Lucas Carcela, que siempre nos estuvieron apoyando. Feliz por tener un representante de Merlo en la elite del taekwondo mundial en estas próximas Olimpiadas que se van a celebrar en Japón, en la ciudad de Tokio. Todos confiamos en que tiene grandes chances de estar en el medallero, así que creo que Merlo está representado de la mejor manera. Estamos en Padua haciendo un restyling de la calle Belgrano y de todas las arterias aledañas a la obra del puente. Tomado de junta de las losas que estaban deterioradas, después se le colocó una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor para mejorar la transitabilidad de los vehículos. Se va a renovar la iluminación y se están colocando semáforos, así que es una obra completa de lo que es el puente, la obra en sí del puente del alto nivel. Viniendo a visitar los avances de la obra complementaria, entendiendo que el puente por sí solo, si bien era una gran solución, no alcanzaba a cubrir por lo menos las expectativas que teníamos en el municipio de mejoramiento de la zona. Con el mejoramiento del entorno vamos a lograr no solamente tener un lugar funcional, sino también un lugar estético a la vista, de manera tal de tener esa unidad, esa unión entre una zona muy desarrollada como fue Merlo Sur y empezar a través de estas obras a que el lado norte de Merlo Norte, que ha estado postergado tantos años, también pueda empezar a desarrollarse. Ese trabajo articulado nos permite llevar adelante este tipo de obras. Cambia muchísimo todo, buenísimo. Ojalá que siga creciendo esto. Una obra espectacular. La verdad que nos encanta todo lo que ha hecho, buenísimo. Sí, se complicaba mucho por el tema de las vías, de cruzar la vía y la frecuencia de los trenes. Creo que es una obra que ayuda un montón a la gente a resumir en tiempo, ¿no? Porque el tiempo hoy en día es muy importante.
y cultura, luego de este interesante video que hemos visto preparado por las chicas de la Universidad de 3 de Febrero, tenemos algo que es realmente muy poco habitual de ver. Seguramente rara vez hemos tenido la oportunidad de observar el funcionamiento de un piano mecánico, las famosas pianolas de hace más de un siglo, y en este caso un señor de Viedma, Horacio Asborno, que es coleccionista de pianolas, una colección bastante rara, ¿no? Primero requiere mucho espacio, porque la pianola ocupaba el mismo espacio que un piano vertical, y luego cuestiones de mantenimiento, porque tiene una mecánica muy, pero muy complicada. Y funcionaban con unos rollos. Este hombre también colecciona, por supuesto, rollos de pianola para poder escucharlos con esos aparatos. Y aquí nos ha traído un tango de Udelino Toranzo, justamente un tango compuesto en Merlo, y se trata de el tango Domingo 7, que algunos han querido ver en él la continuación de su tango más famoso, el tango Jueves, que contamos la historia. Vamos entonces a escuchar un auténtico piano mecánico, una pianola de hace más de un siglo con un tango de Merlo. Y con esto nos despedimos. Chau, hasta la semana que viene. Vamos a escuchar a continuación de Toranzo el tango Domingo 7.